Bien, pues ya hemos visto cómo crear esos tracks, ese movimiento de cámara y cómo configurar la escena. Y volvemos aquí al layout, como decíamos, para ver cuál es el resultado. Bien, vemos aquí la escena. En realidad, la escena es muy sencilla, es decir, es el cubo de siempre, la luz de siempre, y una cámara que en este caso está creada para que su fondo, vamos a irnos a la vista de cámara predeterminada, sea siempre el vídeo, de tal manera que, como vemos, pues se mueve la cámara, digamos, y siempre tiene el vídeo de fondo. Pero además, como podemos comprobar, tenemos aquí estos elementos, siempre van a seguir también, vamos, están quietos, pero la cámara al moverse en el sentido del vídeo siempre van a hacer que estén aparentemente en el mismo sitio. Es interesante este objeto, este plano que nos ha creado automáticamente, que como veis aquí se llama ground, y en realidad esto es lo que se llama un shadow catcher, es decir, capturador de sombras. Es decir, vamos a procurar que aquí nos cree la sombra de los objetos que tengamos en la escena, pero que en sí mismo no se va a ver este elemento. Y además nos va a servir para enmascarar, es decir, para ocultar todo lo que esté por debajo, de tal manera que nos hace un poco el efecto de suelo. Pero para conseguir esto, bueno, pues tenemos que trabajar algunas opciones y cuestiones. La primera, nos venimos aquí a la pestaña de Render Options, y lo primero y más importante, no funciona esto en Eevee todavía, esperemos que lo hagan más adelante. Por lo tanto, tendremos que cambiar a Cycles. Bien, y lo segundo, bueno, vamos a cambiar aquí al modo de vista rendered, y vamos a ver que el plano este de tierra que nos hace de máscara aparece opaco. Bien, esto es porque aquí tenemos que activar Film y marcar la opción Transparent. Bien, y ya veis ahora que este plano es transparente. Pero, bueno, pues tenemos la cuestión de que queremos que nos ponga la sombra. Y aquí vemos que el cubo no nos está proyectando ninguna sombra sobre este suelo, digamos, del fondo, ¿no? Bien, esto es debido a que de forma predeterminada nos organiza la escena esta por defecto de una manera pensada para utilizar el compositing, pero vamos a utilizarla sin el compositing, y para ello simplemente vamos a mover este objeto ground, lo vamos a mover a la colección foreground. Es decir, nos vamos a olvidar de estas dos colecciones y nos vamos a olvidar también de aquí de estas dos layers, para lo cual pues simplemente lo borramos. Seleccionamos aquí background, delete hierarchy, y ya le hemos quitado, y aquí seleccionamos el background y eliminamos, por lo cual ya solo nos queda foreground. Y ahora pues, no, pues nos vamos a acercar y vemos que efectivamente ahora sí que nos proyecta esta sombra, y cuando nos metemos en la vista de cámara predeterminada nos aparece en ese suelo ficticio, digamos, que hemos creado. Bien, pues lo siguiente ya sería sustituir este cubo que tenemos aquí, lo eliminamos y lo sustituimos por el edificio que queramos que se vea, digamos, apareciendo, el edificio recreado que tenemos hecho ya aparte. Yo, por ejemplo, tengo este foro que es el que iría en esta posición. Control C para copiar, ya sabéis que tenemos que tener las dos pestañas abiertas, y Control V para pegar. Bien, tardará unos segundos porque es un elemento bastante complicado, y veis que lógicamente no nos lo coloca en su posición, sino que nos lo pone pues en donde lo tuviésemos. Bien, pues lo que tenemos que hacer ahora es girar, mover y escalar, como ya sabemos, pues para que nos cuadre con su posición. Entonces, pues por ejemplo, vamos a girarlo hacia el fondo. Eh, y hacia arriba. Bien, tenemos aquí una cuestión que es importante. El plano, bien, estos muros master, que es el nombre del objeto, lo vamos a meter en la carpeta foreground para tenerlos todos juntos, pero sobre todo que el ground es muy pequeño, es más pequeño, digamos, el suelo que el edificio, con lo cual habría partes que no nos las enmascararía. Bien, podemos esto ampliarlo todo lo que queramos, para que así ya vemos que nos está haciendo la máscara completa a todo el edificio. Bien, seguimos
colocando, digamos, el edificio en su lugar, por ejemplo, de esta manera, para que nos cuadre ahí. Y bueno, vemos que está un poquito, vamos a ponerlo más arriba, ¿vale? Ya estaría así a ras de suelo, aquí estaría este suelo que nos hace, o sea, que nos resulta necesario, pero esto tendría que estar más abajo, no hay problema, porque podemos seleccionar los dos objetos y, por ejemplo, moverlo, rotarlo, es decir, al final la escena pues queda aproximadamente bien puesta, pero muchas veces el plano de tierra no nos coincide exactamente con lo que nosotros tenemos, ¿no? Esto nos implica que, bueno, pues vamos a tener que manipularlo un poquito y colocarlo pues manualmente, ¿no? Seguimos un poquito con el tema hasta que esté a nuestro gusto. Vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí, que está un poquito más grande. Bien, por ejemplo. Vale, vamos a dejarlo ahí, aunque habría que, bueno, retocar un poquito más, pero para efectos del tutorial pues es suficiente, ¿no? De nuevo, un retoque. Bien. Incluso podemos eso, rotarlo para que, bueno, pues todo cuadre como queremos. Bien. Pues ya lo siguiente, bueno, vamos a ampliar un poquito todavía más el plano de tierra, y ya lo siguiente es ajustar las sombras. Es decir, vemos aquí que la sombra que proyecta el edificio es muy pequeña y muy corta, y es más, tenemos aquí la luz, con lo cual pues difícilmente lo haría. Lo primero que vamos a hacer es configurar bien el sol. Lo seleccionamos aquí o aquí, venimos aquí y cambiamos la luz de tipo sol, y le vamos a poner pues una intensidad, por ejemplo, de 3, ¿no? Bien, vamos a subirla un poquito, por ejemplo ahí. Bien, y ya vemos que ahora se nos marca bien la sombra. Es muy importante que tengamos aquí activada la opción Cast Shadow, que es la que suele salir por defecto, con lo cual es correcta, pero vemos que la sombra nos sale, digamos, hacia la derecha directamente del edificio. Y vemos que en las sombras originales del vídeo, vemos que, por ejemplo, este cartel no está totalmente a la derecha la sombra, con lo cual lo que podemos hacer es rotar esta luz con 2 veces R, podemos rotarlo libremente y colocarla de tal manera, pues ir buscando la posición hasta que pues sea la que necesitamos. Es decir, hacia la derecha, pero también un poco hacia el espectador, ¿no? Vamos a trabajarlo un poquito así. Bien, podemos verlo así. Y aproximadamente pues ya vemos que ahora sí que nos queda hacia la derecha y hacia el espectador, con lo cual ya esto estaría perfectamente configurado. Aún así, lo que vamos a hacer es renderizar un frame fijo. Bueno, aquí veríais que a medida que se va moviendo el vídeo, también se va moviendo el edificio y siguiendo la misma trayectoria, pero por ejemplo aquí vamos a renderizar con F12 un frame fijo, estático, para que veamos un poquito cuál es el comportamiento del render que nos va a estar haciendo aquí. Bien, vemos que aquí nos está ya empezando a renderizar, y vemos que en general toda la escena nos sale transparente, excepto lo que es el edificio, aquí lo vemos, y la sombra que nos produce nuestro shadow catcher, este ground que hemos creado. Bien, cuando termine todo el renderizado de toda la escena, vemos que, bueno, pues al estar toda prácticamente vacía, pues será relativamente rápido. Veremos la siguiente operación que hace, que es al final del renderizado nos va a hacer la superposición de este render con el vídeo original. Ahí lo vemos. Y entonces aquí ya vemos que se nos queda el edificio en su posición y con la sombra en la posición que se la hemos elegido. Bien, si quisiéramos, pues podríamos ahora hacer algún retoque, por ejemplo, en la iluminación, traerlo un poquito más para acá, o darle, por ejemplo, un poquito menos de fuerza para que no sea tan pronunciada, y ya podríamos renderizar el vídeo, pero antes tendríamos que, lógicamente,
ver cuáles son las opciones de salida. Podemos elegir la resolución, podemos elegir, bueno, en general el frame start y end lo tenemos ya configurado de antes, que es el que coincidiría con el vídeo original, y bueno, pues en lugar de PNG aquí podríamos seleccionar un formato, pues como FFmpeg Video. Bueno, ya sabéis que aquí tenéis una serie de opciones de encoding que suelen funcionar bastante bien. Por ejemplo, H264 en MP4 es un formato comprimido que ocupa menos, y podemos elegir también la carpeta en la que guardaremos. Por ejemplo, pues si tenéis una carpeta dedicada, digamos, para todo este tipo de ficheros temporales, por ejemplo, la guardaríamos aquí, y ya podríamos hacer directamente el renderizado del vídeo, es decir, render y render animation o control F12. Bien, vamos a ponerlo a renderizar y vemos que, bueno, empieza por el frame inicial, y bueno, tardará su tiempo, así que vamos a parar el tutorial para dejar que trabaje. Ya veis que está haciendo la misma operación que antes, pero ahora lo va a hacer para los 200 y pico. Bien, pues vamos a ver ya el resultado, y aquí podéis ver que bueno, pues el resultado es esta escena en la que el objeto recreado va siguiendo el movimiento de la cámara de el vídeo original que hemos utilizado para crear los trackings.